Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 45, como vemos acá, titulada ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Es la conferencia número 45 de la fase A. Ya estamos cerca de terminar el temario, pero recordemos ya cuando terminamos el temario, pues vuelve a iniciar desde la conferencia número uno. Por lo tanto, pues ya podemos ir invitando a las personas que conozcamos, que les interesan estos temas, pues a unirse al grupo de WhatsApp para que pues ya estén en el grupo para cuando inicie el nuevo temario. Permítanme unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto vamos a estar dando inicio al tema del día de hoy. Entonces estamos compartiendo en los grupos. Ya vamos a iniciar. Los que quieran compartir el link de inicio a la conferencia del día de hoy, pues pueden hacerlo en este momento para que podamos llegar pues a más personas con el conocimiento. Bien, bueno, veo que sí está saliendo bien el video. Si están llegando los comentarios. Bueno, sean todos bienvenidos entonces a la conferencia número 45 del temario de fase A del curso Conocimiento de sí mismo. Vamos a recordar un poquito que el total de las conferencias son 75 conferencias. Transmitimos 50 conferencias de fase A que las entregamos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela. Los días viernes entregamos las conferencias de fase B, también a las 7 de la noche. Y los días domingo vemos horario de prácticas guiadas de acuerdo a las conferencias de fase A que vimos en la semana, también a las 7 de la noche hora de Venezuela. Adicionalmente a esto tenemos horarios más enfocados a lo que es la muerte psicológica, que es la base de todo este trabajo. Esas prácticas de muerte las tenemos los días martes y jueves en la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana. Tenemos también horarios de fogueo para las personas que ya quieran formarse como instructores, de los que ya han recibido el temario o de los que están recibiendo el temario pero que ya quieren empezar a formarse como instructores, pues también me pueden contactar a través del privado y sacamos horarios para hacer el fogueo. Lo hacemos por Google Meet y bien se puede hacer abierto al público del grupo para que más personas pues se animen a foguearse, o puede hacerse pues de manera privada, que lo hacen únicamente pues delante de mí, y allí pues vemos las observaciones pues que digamos que estén acorde a que se comprenda de la mejor manera el tema.
Entonces, esos son nuestros horarios para las personas que quieran participar. Los días jueves vemos el estudio de algún defecto psicológico para que las personas pues vayan, digamos, comprendiendo cómo se va haciendo el trabajo de muerte, que no es como para reducirnos únicamente a ese horario de muerte psicológica y al del día domingo, sino que ya conociendo pues cómo se hace una meditación reflexiva, cómo podemos estudiar un yo, pues ya podemos cada uno iniciar su propio trabajo y a ir haciendo su lista. Bueno, de mí me quiero quitar esa melancolía que no se me quita, voy a estudiar ese yo de la melancolía. Que yo tengo es muchísima ira, pues voy a estudiar el yo de la ira. Que para mí lo más fuerte es la lujuria, y de la lujuria, no sé, la masturbación, la pornografía, la propia fornicación, pues cada uno ve cuál es el defecto eh, que le parezca más importante ir trabajando en su psicología, y allí pues va haciendo sus horarios de muerte psicológica. Entonces acá hacemos horarios de muerte para que tengamos esa referencia, pero también pues cada uno puede hacer sus propios estudios. Por acá nos saluda Ramón Sequera, Eric Uriel, desde la tercera dimensión. Bueno, gracias a Dios que estamos en la tercera dimensión y por lo menos algo conscientes en este momento, en este aquí y ahora. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio al tema del día de hoy, dándole la bienvenida pues a todos los que sigan sumándose al video en vivo. Recordemos que si hay alguna pregunta en la medida que vamos desarrollando el tema, pues pueden dejarla en los comentarios. Si tienen también algún aporte o cualquier otro tipo de comentario, pues también que esté acorde con la conferencia, lo pueden dejar allí en la caja de comentarios, y en la medida en que vamos desarrollando el tema, pues si hay preguntas las vamos contestando, si hay aportes pues también vamos leyéndolos. Entonces vamos a ir dando inicio a este tema del día de hoy. ¿Qué debemos hacer para que las prácticas den resultados positivos? Vamos a iniciar primero pues con el objetivo de esta conferencia, que es estudiar los distintos aspectos que nos impiden tener resultados positivos en las prácticas. Porque muchas veces estamos en el conocimiento, decimos, bueno, yo he tratado de hacer esta práctica y esta otra, o he tratado de hacer el desdoblamiento astral consciente, pero resulta que no lo logro. He estado queriendo negociar un karma y resulta que no encuentro respuesta, o si me la dan a través del astral, pues entonces no sé, porque no recuerdo para nada el astral o no tengo astral. Entonces allí es donde vamos a revisar en esta conferencia pues cuáles son esos aspectos que no nos permiten tener resultados positivos. Y es importante pues porque la idea es que vayamos teniendo resultados, porque una persona que tenga las herramientas y no esté obteniendo resultados, pues sencillamente va a decir pues esto no funciona. Pero vamos a ver qué tan responsables somos en ese sentido de que no nos funciona, porque muchas veces pues también parte de que somos nosotros los que no estamos haciendo lo que corresponde. Entonces, vamos a ver que es demasiado importante el comprender que debemos hacer las prácticas, porque damos todas las pautas. De hecho damos las prácticas de los domingos, damos la práctica de los martes, de los jueves, precisamente para motivar a los compañeros, a los estudiantes, a que inicien a hacer sus propias prácticas, porque de esa manera van vivenciando. O sea, no es lo mismo si yo les digo a ustedes, no, es que el desdoblamiento astral consciente es algo extraordinario, a través de eso uno puede investigar lo que uno quiera, y muchas veces incluso si uno hace todo el procedimiento y no tiene claro el objetivo, pues uno puede pedirle a su ser que le muestre por lo menos los defectos psicológicos que debe trabajar. Y de esa manera pues vamos a terminar obteniendo resultados. Pero si no hacemos la práctica, porque allí vamos a ver que mientras no se comprenda que si no se hace la práctica, pues no hay manera de que tengamos resultados. Muchas veces uno dice, no, pero es que yo hice el desdoblamiento astral consciente y no se me dio.
pero ¿y cuántas veces lo hizo? Porque allí está también la cuestión. O sea, si uno dice, yo hice el desdoblamiento astral consciente la primera vez y resulta que no se me dio y, no, me dio fastidio y no lo hice más. Seguí viendo todas las conferencias, pero no hice el esfuerzo por hacer el desdoblamiento astral todas las veces que sea necesario hasta que se me dé. Y voy viendo, de hecho, a lo largo de las conferencias que no es solamente hacer la práctica, es que hay otras pautas que si también las tomo en cuenta, porque la práctica de hacer el desdoblamiento astral consciente sí nos sirve para desdoblarnos conscientes, pero si estamos incluso practicando la muerte psicológica en el diario vivir, pues el desdoblamiento astral consciente se va a dar de todas maneras, porque cuando estamos presentes en el aquí y en el ahora, muriendo a todo lo que se manifiesta a través de nuestras emociones, de nuestra mente, que son nuestro astral, o sea, nuestra quinta dimensión es emoción y mente. Entonces ese astral está aquí y ahora. Si nosotros no hacemos el esfuerzo por mantener esa emoción tranquila a través de la muerte psicológica, por mantener esa mente tranquila en silencio con la muerte psicológica, eliminando todas esas preocupaciones, futurizaciones, proyecciones, imaginaciones, eh, aspectos lasciviosos, morbosos, si no estamos muriendo a todo eso, pues estamos dormidos en el físico, en esa quinta dimensión, y de la misma manera vamos a pasar dormidos al astral cuando vamos al momento del sueño. Entonces es ir viendo en esas pautas que vamos recibiendo a lo largo de las conferencias e irlas poniendo en práctica para poder ir vivenciando. Si yo hice 10 veces, 15 veces durante un mes, estuve haciendo todos los días la práctica del desdoblamiento astral por mantralización, después la hice por concentración, por muerte psicológica, y de ninguna manera se me dio. Pero estoy viendo las conferencias y veo que está la práctica del saltico. Pues entonces todo el día me la voy a pasar saltando para ver y me veo a ver si estoy despegada del suelo o no, para que cuando pase al astral de la misma manera, cuando me vea y vea que sí estoy despegada del suelo, que estoy flotando, entonces sí, ya estoy desdoblada astralmente, consciente, y allí voy a hacer mi investigación. Pero que por eso les digo, o sea, si uno no hace el esfuerzo, pues el ser no puede ayudarnos. Si uno, por ejemplo, va a hacer la práctica de suprasexo y dice, no, pero es que son muy fuertes esos yoes fornicarios, es que entonces no puedo. Bueno, pero empiece a morir a los yoes de la fornicación. Hemos dado ya varias prácticas de muerte respecto a los aspectos de la lujuria, que las personas pueden ir tomando esas prácticas como referencia para ir purificando su energía, para ir a la práctica de suprasexo. También hemos recomendado muchas veces cómo después de una práctica de suprasexo debe llevarse esa práctica de meditación reflexiva, ir viendo cuáles fueron los detalles de la lujuria que se manifestaron, ir muriendo a cada uno de esos detalles, de manera que cuando vayamos a la práctica cada vez vamos yendo con nuestra energía más pura, más limpia, hasta que se elimina la fornicación en nosotros. Terminamos eliminando de nuestro instinto todas esas sensaciones que nos llevan hacia el orgasmo. Entonces, pero si la persona no está haciendo el esfuerzo, si no está muriendo a cada uno de esos detalles, si no está yendo a la práctica de suprasexo con la pareja, pues de dónde va a decir no, si me resulta o no me resulta. O yo no hago la meditación reflexiva después de la práctica y resulta que cuando vuelvo a la práctica de suprasexo, se me volvió a presentar el mismo defecto psicológico que me llevó a la sobreexcitación y bueno, eso fue un desastre. Pero, o sea, si ya estamos viendo en las conferencias cómo se nos sugiere hacer una meditación reflexiva, como les decía, de cada práctica para ir eliminando cada aspecto de la lujuria que nos haya llevado a la sobreexcitación o que es que casi nos llevó a botar la energía creadora sexual. Bueno, todos esos aspectos que nos llevaron a ese punto, todo eso hay que eliminarlo. Entonces, recordar que es un trabajo serio,
el que queremos hacer y debemos poner pues nuestra voluntad en ese sentido. Entonces, mientras no comprendamos que la práctica es hacer, requiere de que nos movamos en ese sentido, no de que la hicimos una vez y ay no, como no dio resultado, entonces ya no quise hacerlo otra vez. No, no se trata de esa manera. Se trata de que la hagamos, vayamos revisando cuáles fueron los errores, vayamos corrigiendo y nuevamente volverla a hacer hasta llegar a hacerla como corresponde. Entonces, de esa manera es que vamos a ir vivenciando los cambios, de esa manera es que vamos a ir adquiriendo sabiduría, porque mientras no vayamos a la práctica, pues a uno le dicen, ajá, pero a ti te funciona. Pues ¿cómo sé si me funciona o no me funciona si no lo hago? Pero si yo lo hice 3, 4, 5, 20 veces y a la número 20 sí me funcionó, ya yo tengo esa sabiduría para decir sí, hágalo, así tenga que hacerlo 20 veces porque a la número 20 se le da. Pero en realidad no creo que sea tan lejos. Una persona que en realidad pone su esfuerzo por hacer las prácticas va viendo resultados tanto en el astral como en el físico. Vamos a ver cada uno de esos aspectos del fracaso, que el primero está en la falta de concentración. Recordemos que la concentración es la conciencia centrada en la acción, o sea, cuando estamos aquí, en cada actividad que estamos haciendo. Y aquí vemos de hecho pues dos ejemplos o tres ejemplos de personas que no están concentradas. Está este personaje que está trotando con el perrito y lleva en la cabeza que tengo que hacer esto, que me falta aquello, que voy a pasar buscando este repuesto, que aquello que arregle que me quedó mal, que voy a pasar por donde la novia, que todo es en la conferencia a tal hora. Ahí la de ayer no la vi. Lleva esa cabeza, bla, 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 y está trotando. O sea, no está allí donde está, o sea, estoy trotando, recibiendo un impacto en cada una de mis piernas, respirando, respirando de manera consciente, no, está ido en esa mente. Está esta otra persona, el carpintero, que también está serruchando allí por lo que se ve una madera, pero también la mente en cualquier otra parte. Y vemos aquí a la ama de casa que está aparentemente batiendo una mezcla, pareciera que es de una torta, pero resulta que está tan dormida que ya está metiendo la batidora en la pecera que tiene al lado. Con el control remoto parece que está ensimismada viendo un televisor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestra conciencia no está centrada en la acción, sencillamente la conciencia se duerme. O sea, uno pudiera pensar, no, es que estoy tratando de resolver todo, pero en realidad no estamos resolviendo absolutamente nada. En realidad lo que estamos es haciendo todo completamente mecánico. Entonces hay que comprender que si no hacemos el esfuerzo por hacer las cosas concentrados, que es cuando nuestro ser las hace, pues no quedan bien hechas. Allí podemos estar simplemente batiendo una torta y allí llega y termina echándole las cáscaras a la torta o termina metiéndole la batidora y mata al pobre pececito. Allí le va a llevar muchísimo más tiempo. Y uno se va a dar cuenta que cuando trata de hacer las cosas cosa por cosa, se va a dar cuenta que en realidad el tiempo le rinde mucho más. Para lograr la concentración tenemos que primero fijar un objetivo, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, si voy a batir una torta es a batir la torta, o si quiero ver la novela es la novela, si quiero escuchar la conferencia es la conferencia, pero un objetivo, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, solamente ese objetivo podemos iniciar sintiendo nuestro corazón, ponerle el ánimo a eso que vamos a hacer, empezar a hacer, practicar la muerte psicológica a todo aquello que me quiera sacar de esa actividad que estamos haciendo. Solamente esa actividad. Allí va a empezar esa guerra donde nuestros defectos psicológicos van a generar desagrado, la emoción siempre va a estar allí tratando de moverse, el instinto buscando que hagamos las cosas de manera mecánica, nuestra mente tratando de traer cualquier cantidad de pensamientos y allí está la guerra en nosotros de estar empezando a morir precisamente para que se mantenga esa concentración. ¿Cómo aplicarla? Porque muchas veces en realidad pensamos, ah, no, pero es que entonces si no estoy allí en la mente de que tengo que comprarle el lápiz al muchacho, que tengo que comprarle el lápiz al hijo, el lápiz, el lápiz, el hijo, se me va a olvidar el lápiz.
No, es que lo más recomendable es que tengamos un cronograma de actividades. Ya va, permítanme un momentito, que nos falta un poquito de luz. Permítanme un momento. Me disculpan. Ok, entonces el cronograma de actividades lo que nos muestra es el que estemos anotando cuáles son esas actividades que tenemos pendientes para no estar de que no, porque es que se me olvidó. Yo lo tenía en la mente y estaba ahí que tengo que comprar el arroz, que no se me vaya a olvidar para lo de la ensalada, de la comida, que no se me vaya a olvidar que iba a sacarle copia a los volantes, pero si no lo metemos en el cronograma de actividades, vamos a tener que estarlo allí pasando y pasando por la mente, desgastando nuestra energía mental. A que si sencillamente tenemos el cronograma de actividades, pues allí lo anotamos en el cronograma de actividades, recordar el lápiz del hijo, recordar comprar algo para la ensalada, recordar hacer esto, ver la conferencia a tal hora, pasar sacando las copias para los volantes, eh, la, eh, eh, llamar a la maestra del niño, o sea, cada una de las actividades, incluyendo las mismas prácticas del conocimiento, si lo metemos allí en un cronograma de actividades, sencillamente vamos a ir haciendo cosa por cosa y nada se nos va a pasar. Entonces, por eso la importancia del cronograma de actividades que nos ayuda precisamente en este proceso de concentración. Recomendaciones para concentrarnos, hacer un esfuerzo para hacer cosa por cosa. Y era lo que les decía, que muchas veces uno piensa, no, es que no me va a dar tiempo. Y resulta que cuando hagamos el cronograma de actividades y empecemos a guiarnos por ese cronograma de actividades, nos vamos a dar cuenta cómo más bien nos va a sobrar el tiempo. Porque uno dice, no, es que si no estoy pensando en esto, no es que si no estoy haciendo aquello, y resulta que esa pensadera lo que hace es que nos roba más tiempo. Y pensando que tenemos mucho tiempo, entonces, déjame mirar redes sociales, déjame pararme a hablar con la vecina un rato, déjame entonces llamar a no sé quién y ahí nos ponemos a hablar durante una hora y resulta que cuando tenemos el cronograma estamos así como que no, ya va, me falta esto, todavía no he hecho esto y vamos descartando y descartando y cuando pasan las horas nos damos cuenta, no, 5 de la tarde ya hice todo lo que iba a hacer. ¿Y qué pasó? Que hicimos el esfuerzo de hacer cosa por cosa, cada cosa nos quedó bien porque la hicimos concentrados y de esa manera pues terminamos más rápido, nos rindió mucho más el tiempo sin pensar en ninguna otra cosa porque la mente debe estar tranquila. Cuando la mente está en esa laraca, lo que está es desgastando nuestra energía mental. O sea, si hay algo que reflexionar porque hay que resolverlo, pues dejamos de hacer lo que estamos haciendo, reflexionamos para resolver lo que haya que resolver y una vez resuelto ya vamos a la actividad que íbamos a hacer y ya. Pero eso de que estamos haciendo una actividad y tenemos a la mente, no, porque es que no sé qué voy a hacer con el niño, que salió mal en la escuela, que cómo vamos a hacer con esas calificaciones, que entonces, no, o sea, si hay que reflexionar sobre que el niño salió mal en la escuela, por ejemplo, pues entonces una vez que termine de hacer este trabajo, me voy a sentar a hablar con el niño, vamos a ponerlo en el cronograma de actividades. Voy a hablar con él para ver qué es lo que pasa, si hay algo en la escuela que le está afectando y que le está haciendo salir mal en sus actividades, si es esa la situación. Pero como les decía, o sea, no es estar allí desgastando energía mental cuando en realidad no estamos ni reflexionando para solucionar la situación ni estamos enfrentando directamente la situación. Otro de los aspectos, sin interrumpir una cosa para hacer otra. Y allí debemos ver que sí hay situaciones donde, por ejemplo, si yo estoy preparando la comida y me tocan a la puerta, miren, que vecina, que venimos a traerle una información, no, no, yo no puedo dejar esta actividad que estoy cocinando y me están tocando la puerta, no, sí, obviamente
Pero uno llega, estoy cocinando, bueno, entonces dejo de cocinar, apago la estufa, voy atiendo a la vecina, cuál es la información que me va a dar, me concentro ya es en la información que me va a dar, la atiendo allí concentrada y una vez que ya atendí esa situación, vuelvo nuevamente a la cocina, ahora voy a retomar la actividad de cocinar. Entonces, si corresponde interrumpir una actividad, la interrumpimos, pero dejo de hacer eso, hago lo otro que es necesario hacer y después vuelvo a retomar únicamente la actividad que estaba haciendo. No pensando cosas que se van a hacer más adelante, porque eso también desgasta nuestra energía mental. Si ya está allí en el cronograma de actividades, ya déjenlo allí, me concentro en eso cuando esté en eso. No recordando cosas que ya se hicieron o que nos hayan salido mal, porque si hay, como les decía, si hay algo que resolver de que lo hicimos mal y requiere de que busquemos hacer algún tipo de enmienda en algo que se hizo, pues vamos a meterlo igualmente en el cronograma de actividades y en ese momento que tenemos estipulado, allí nos vamos a esa actividad. No recordando cosas que ya se hicieron, manteniéndonos centrados en cada cosa que estamos haciendo. Porque como les decía, la idea es que cuando hacemos cada actividad, independientemente del resto de las actividades, sin pensar, sin estarle dando emociones y sin que lo esté haciendo nuestro cuerpo de manera mecánica, allí quien está haciendo la actividad es nuestro ser interior y por eso las cosas nos quedan bien, por eso terminamos incluso antes del tiempo estipulado. Entonces, esto es importante para ir aprendiendo a mantener nuestra concentración, porque lo que falla generalmente es que no estamos acostumbrados a hacer las cosas concentrados y en la medida en que vamos entonces haciendo ese esfuerzo, pues vamos adquiriendo esa fuerza en nosotros de mantenernos concentrados haciendo actividad por actividad. El segundo aspecto del fracaso, la falta de fe. ¿Y qué es la fe? Porque en realidad nosotros tenemos como fe una fe ciega. Ah, no, porque nos dicen que es así y a nosotros nos parece que sí como que es así y definitivamente eso es así. No, eso no es una fe consciente, eso es una fe ciega. La fe consciente es que cuando yo hago algo y me da un resultado, yo digo, ah, da resultado porque yo lo hice y me funcionó. Pero si no hacemos una experimentación directa, pues entonces no tenemos en realidad la seguridad. Sí, es que los instructores lo dicen y ellos se ven muy seguros de eso. Sí, pero es que no es con la seguridad de uno que van a trabajar los alumnos. O sea, cada uno va a trabajar con su propia convicción y esa convicción y esa fe se la da es su propio trabajo. Entonces, una persona puede decir, no, a mí sí eso me parece que como que da un resultado espectacular, sí, pero es que no va a sonar de la misma manera el que una persona que no haya experimentado dé una información a que cuando la da la persona que ya lo experimentó. Porque si yo hice el esfuerzo y algo me resultó, sí, yo no vi el astral completamente consciente, pero por allá vi esto y vi esto y vi aquello. Ah, bueno, pero eso es lo que va formando mi fe consciente, porque eso es lo que me va quedando a mí de mi propia sabiduría. ¿Qué es poquito? Bueno, iniciando en todos es poquito. Y en realidad aquí no tenemos maestros. Aquí todos somos compañeros que estamos todos en el mismo trabajo. Que algunos tengan un poquito más, un poquito menos de comprensión, eso no nos hace maestros. Entonces, todos somos compañeros y lo importante es que vayamos, en la medida en que vamos poniendo en práctica, desarrollando esa fe consciente. Porque si no lo hacemos de esa manera, pues vamos a tener la duda. ¿Sí da resultado? ¿No da resultado? A mí me parece que sí, pero no, si usted lo experimenta va a tener la certeza. Porque si lo experimenta, dice, sí, a mí sí me dio resultado. Que lo tuve que hacer 30 veces, lo tuve que hacer 30 veces, pero me dio resultado. Entonces, y de hecho, pues todas las prácticas dan resultado. En la medida en que la persona haga el esfuerzo, su ser también le ayuda para que pueda experimentar con su propia práctica. La duda es lo peor, el peor enemigo que tenemos, ya que cuando aparece fracasamos porque nos convence de no hacer.
O sea, cuando tenemos esa duda, ¿será que funciona? ¿Será que no funciona? Así como vemos a este ciudadano, así igualito se pone nuestra mente, que no nos va a ayudar porque esa prostituta de la mente siempre está tratando de mantenernos sacando energía todo el día a través de ese centro. Entonces, en lugar de empezar que, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí por esto y esto? ¿Será que no por esto y esto? No, es morir a todo eso. A cada uno de esos que dijo que sí, a cada uno de esos que dijo que no, vamos a hacer las prácticas. Todas las prácticas del conocimiento son muy sencillas. Allí dice que debemos hacer paso por paso. Es primero esto, después esto, después esto. Vamos a hacerlo. Que de hecho, pues hemos comentado el proceso de relajación psíquica y física, que a veces para los alumnos tiende a ser muy tedioso, ay, porque son allí 5 o 6 minutos, la persona respira, escucha sonidos, que revisa el cuerpo a ver si está tensionado. Sí, pero es que estamos buscando que el cuerpo esté en armonía para que pueda mantenerse concentrado, o sea, para que nuestro ser se manifieste en nosotros. Si nosotros estamos con ese cuerpo todo tensionado, si tenemos toda la emoción allí alborotada, si está nuestra mente en 1000 sitios tratando de hacer una práctica, pues no hay manera. Entonces, comprender que también los procesos que se dan, que se explican en cada una de las prácticas, deben llevarse a cabo como se explican, de manera que la persona pues tenga en el cuerpo en la disposición que corresponde para que se dé la práctica. Entonces, en lugar de estar que si se da, que si no se da, pues no, hagamos la práctica con los pasos que corresponden para que podamos tener esa convicción. O sea, se da, que se dio a las 5 veces, a las 10 veces, a las 15 veces, pero se da. Sin embargo, y es importante que les recuerde que el ser en realidad es muy benevolente con nosotros en el principio. Cuando una persona hace el esfuerzo de hacer el desdoblamiento astral consciente, esas primeras veces nos pueden dar astrales muy conscientes, muy claros, donde la persona queda así toda emocionada porque a todos nos ha pasado, que decimos, no, sí, ese astral y lo recuerdo como que si fuese ayer vi esto y esto y esto y aquello, y sin hacer mucho esfuerzo la persona solo hizo la práctica, pero después tiene que ir haciendo méritos, después tiene que estar muriendo en el día, después tiene que estarse concentrando en el día para volver a tener astrales conscientes, porque eso de las primeras veces es precisamente para que uno comprenda que el ser está allí, o sea, como para que uno vaya comprendiendo que no estamos solos, pero sí tenemos que estar teniendo esa intención de hacer para que el ser también pueda ayudarnos. También la parte importante de la fe es que se alimenta con las obras, o sea, en la medida en que uno está haciendo, por pocos resultados que vaya teniendo, allí se va alimentando nuestra fe consciente. Que yo vi fue un pedacito del astral y recuerdo este pedacito, pero ese pedacito me sirvió para comprender que tengo que trabajar este defecto y empecé a trabajar ese defecto y empecé a ver, ay sí, me está dando resultado y ahora veo que me comporto de manera distinta. Pues bueno, esa fe que empieza pequeñita, así como dicen en las escrituras, que empieza como un granito de mostaza, pues ya después es capaz de mover montañas. Entonces, pero inicia desde eso poquito, de que hagamos el esfuerzo por hacer cada una de las prácticas, vayamos teniendo esos pequeños resultados y en la medida pues en que vamos volviéndonos serios en nuestro trabajo, pues vamos viendo mayores resultados, que va a ir haciendo que eh, vaya creciendo nuestra fe consciente. El tercer aspecto del fracaso, el temor. Y es que el temor es la fuerza contraria al amor. El temor siempre nos paraliza. Cuando decimos, ay no, porque es que, y si eso que dicen que en el astral, y si pasa algo, y si me quedo por allá, y si no sé qué. Entonces, todos esos aspectos del temor sencillamente nos paralizan, porque siempre que uno ve algo que no, porque es que puede pasar algo, lo primero que uno hace es quedarse estático, no hacer, y eso es lo que buscan nuestros yoes. Entonces, recordemos que el temor es la fuerza contraria al amor. Recuerdo que en alguna oportunidad le decía yo a una de mis hijas que, o sea, si uno va a confiar en Dios es confiar plenamente. Y el primero que quiere que uno haga el trabajo es el ser. Entonces debe uno lanzarse con plena confianza en el ser, que Él es el guía interior.
Entonces, todos aquellos aspectos que nos lleven hacia el temor, ay no, porque es que si me pasa algo, o sea, por lo menos en el desdoblamiento astral consciente que tiene tantos conceptos en contra, que la gente dice que si es brujería, que si nos vamos a quedar por allá, que si, o sea, dicen tantas cosas para que la persona no se desdoble consciente al astral, para que no tenga no empiece a tener una comunicación directa con su ser. En realidad, cuando una persona lo peor que puede pasarle en el astral, que bueno, que venga un mago negro y trate de robarle su energía, eso lo puede hacer de todas maneras aunque no haga el desdoblamiento astral consciente. Eso le ha pasado a muchísimas personas en un proceso de sueño donde no ha hecho ningún tipo de práctica, porque es que ese desdoblamiento astral sucede todas las noches. Lo que nosotros buscamos es que lo hagamos consciente para poder hacer nuestras investigaciones a través de, o sea, para el trabajo interior. Pero no es que, ay, no, o sea, descubrimos como dicen, descubrimos el agua fría. No, o sea, es que eso es algo que sucede todas las noches. Lo que nosotros enseñamos acá no es cómo usted va a empezar a desdoblar astralmente. No, usted se desdobla todas las noches. Lo que enseñamos aquí es que lo haga de manera consciente y que si resulta que pues se presenta algo, pues también enseñamos las conjuraciones para que se defienda de esas entidades en el astral para que sencillamente no le roben su energía, que es lo más que puede pasarle. Entonces, ir comprendiendo eso que vamos explicando a lo largo de las conferencias, ir trabajando lo que está detrás del temor, porque el temor se alimenta a través de la imaginación mecánica y lo que no queda resuelto, pues sencillamente si nuestra imaginación no lo resuelve, nuestra voluntad no va a trabajar. O sea, si nuestra imaginación se queda, ay, ¿qué puede pasar esto? ¿Qué puede pasar aquello? No, veamos qué es lo que está detrás de ese miedo. ¿Cuál es ese yo que no nos quiere dejar hacer? Vamos a eliminar ese yo y sencillamente pues vamos a resolver. Cada vez que tenga ese miedo lo voy a observar, lo voy a eliminar, voy a ver qué es lo que está detrás, cuál es ese yo que no quiere que haga la práctica y ya lo elimino y voy a hacer la práctica. Entonces también en nuestra mente resolvemos, ya sé que cuando se presente esto hago esto, a que le tengo mucho miedo a que algo se me pueda presentar en el astral, bueno, me voy a practicar las conjuraciones. Y si no se me olvidan las conjuraciones, bueno, el Belilín es un mantra muy poderoso. Y es ese que hacemos todas las noches antes de acostarnos. Pues entonces cada vez que algo me asusta empiezo a cantar el Belilín, así sea internamente, en el físico, de manera que cualquier cosa que se nos presente en el astral, allí vamos a estar cantando el Belilín y de esa manera pues vamos a resolver cualquier situación también que se presente en el astral. Entonces es todo aquello que veamos que nos lleva hacia el temor, no que no voy a hacer la práctica de suprasexo porque si fornico y entonces cómo voy a hacer, estoy expulsando mi energía, entonces me estoy convirtiendo en un brujo. Todos esos detalles que estoy mencionando, a todo eso hay que morir. Entonces, y buscar que nuestra mente lo resuelva a través de la muerte psicológica, de manera que podamos no quedarnos allí en el temor, no quedarnos allí inmóviles, sino resolverlo para llegar entonces a hacer. ¿Cómo vencer el miedo? Mirar quién está detrás de esa imaginación mecánica, porque siempre detrás están los yoes. No, porque es que si fornico, entonces me convierto en un mago negro, entonces le tengo miedo a los magos negros. ¿Por qué le temo al mago negro? Es ese yo mago negro en mí que se está activando. Pues entonces matemos primero el mago negro, que aquí tenemos la práctica también. Y una vez que que matemos ese mago negro, que paguemos a través de obras conscientes de amor, llevándole el conocimiento pues a todo el que podamos, pues entonces ya no tengo ese miedo de ese mago negro porque ya lo trabajé y ya lo eliminé en mí. ¿A qué otra cosa le puedo tener miedo? Hay algo otra cosa que me pueda querer robar la energía en el astral, como les decía, pues entonces me aprendo una conjuración y me la estoy practicando todos los días, así sea que me asuste el perro de mi casa que me ladre, ahí hago la conjuración. Entonces, de esa manera, practicándolo en el físico, pues ya de una manera activa lo vamos a hacer también en el astral porque ya estamos conscientes de eso. Entonces, cuando ya estamos revisando qué hay detrás de esa imaginación mecánica, allí lo resolvemos
para que cuando se presente nuevamente, pues ya tenemos cómo solucionarlo. El cuarto aspecto del fracaso, la falta de objetivo. Y allí tenemos que comprender lo importante que es tener un objetivo. Si uno no sabe para dónde va, cómo va a llegar. Y eso incluso lo mencionamos, lo hablamos cuando damos la conferencia del desdoblamiento astral consciente, porque si uno no sabe cuál es el objetivo, tanto que cuesta que nos desdoblemos astralmente conscientes, y entonces estamos conscientes, estamos allí, decimos, ay sí, esta persona como que es mi ser, ajá. ¿Y qué era lo que yo le iba a preguntar? ¿Qué le pregunto? Ay, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Desde cuándo no nos veíamos? O sea, no sé. Si no tenemos ese objetivo claro, si no lo tenemos allí activo en nuestra mente al acostarnos, pues ¿cómo vamos a lograr el objetivo? Si mi objetivo en la práctica de suprasexo es no llegar a fornicar, ay no, estamos en la práctica tratando de hacer la transmutación sexual y resulta que está dando el proceso de sobreexcitación y, o sea, ya va, pero mi objetivo es no llegar a fornicar. No puedo llegar a la sobreexcitación. Si se está dando ese punto de la sobreexcitación, pues, o sea, ya va, espérate, vamos a parar, vamos a frenar los movimientos, vamos a frenar las caricias, vamos a ir más poco a poco, o sea, vamos a ir midiendo en función del objetivo que es no fornicar. Entonces, de acuerdo al objetivo que tenemos que tener planteado antes de hacer una práctica, pues allí vamos a ir viendo los resultados. Si yo hago una práctica de velar y orar, me voy a mantener aquí concentrado, nada me va a sacar de mi corazón en estos 10 minutos. Y empiezo a observar, si que de los 10 minutos me di cuenta que no, ya como al minuto 4 ya yo estaba pensando en otra cosa. Ah, bueno, pero me concentré 4 minutos, ok. Ya sé que para la próxima tengo que estar más atenta a la muerte psicológica porque solo duró 4 minutos. Bueno, ya la próxima vez volvemos entonces 10 minutos otra vez. Ah, ahora sí logré los 10 minutos. Perfecto. Ahora voy a tratar de concentrarme 20 minutos. Y así teniendo claro cuál es el objetivo, es que voy a poder medir, logré el objetivo o no lo logré, o hasta dónde lo logré en esta oportunidad y cómo me voy a esforzar para en la próxima alcanzar el objetivo de los 10 minutos, de los 15, de los 20 y de esa manera pues ir progresivamente alcanzando cada uno de esos objetivos. Pero si no tenemos el objetivo, pues ¿cómo vamos a saber? Ay, yo me puse aquí a hacer velar y orar. No, yo como que no me concentré. Ajá, pero ¿cuánto tiempo no se concentró? ¿Cuánto tiempo sí? Entonces es eso, en función del objetivo uno mide cuáles fueron los resultados y cuál es el esfuerzo que a partir de ahora voy a hacer para que entonces ese resultado se vaya logrando. Entonces, pero si no se tiene el objetivo en función a qué vamos a medir. Entonces, muy importante siempre tener el objetivo. También, como les decía, para el desdoblamiento astral consciente, porque también en el objetivo está que si uno dice, por ejemplo, si uno tiene ese anhelo, esa fuerza de querer saber, por ejemplo, quién fui yo en una vida pasada, o sea, qué hice en una vida pasada que de repente me tiene vivenciando algún tipo de karma en esta, pues entonces yo quiero es ver quién fui en una vida pasada, o Padre, muéstrame qué hice en una vida pasada que me tiene este karma en esta existencia, o qué he hecho en esta vida o en una vida pasada que me tienen este karma. Y de esa manera, en ese anhelo de querer saber para poder resolverlo, o sea, muéstrame y yo pues resolveré con la muerte psicológica y con sacrificio, pues esos defectos psicológicos que me tienen atada a este karma. Entonces, pero con ese anhelo, en ese objetivo que es claro, preciso, que lo que quiero resolver es eso, pues allí vamos a tener también pues como primero tener ese objetivo claro al momento de desdoblarnos y segundo pues también medir de lo que pedí, de eso que pregunté, qué fue exactamente lo que me mostraron, hasta dónde puedo ir corrigiendo y de esa manera pues ir adelantando en nuestro trabajo interior. En la falta de objetivo también tenemos que ver qué tan detallado y específico debe ser mi objetivo. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber qué fue lo que viví en una vida pasada que me tiene padeciendo el karma que tengo ahora, que es el ejemplo que daba, y yo digo, ay, padre, muéstrame una vida pasada. Ah, pues me pueden mostrar cualquier otra vida que no sea la que me tiene viviendo este karma. Pero si yo soy específico en el objetivo,
Yo quiero es saber una vida pasada, pero no porque me muestren todo lo que pasó en toda la existencia, no, yo quiero saber es específica en esto. O por qué sufro de, por ejemplo, tanto de ira. O si tengo un defecto de la droga o del alcohol, pues de dónde tengo este defecto, por qué lo tengo. Entonces allí me mostrarán específicamente de acuerdo a lo que estoy preguntando. Pero si yo simplemente digo quiero ver una vida pasada, pues sí, nos pueden llevar a ver una vida pasada, el aspecto que la madre pues considere que nos puede hacer falta, de allí también podemos sacar información para nuestro trabajo interior, pero si queremos saber algo específico, tenemos que en ese objetivo hacer ese objetivo, ponerlo lo más detalladamente posible. También considerar realmente debo querer llegar a ese objetivo, porque como les decía, si uno lo pregunta, pero ay, yo como que quisiera saber por qué es que me gané este karma, pero ay, no sé, sí, yo quiero saber por qué es ese karma, así como que mejor que ni me digan, porque ay, ¿qué habré hecho yo por allá? Entonces no, porque si no tenemos realmente ese anhelo, esa fuerza por querer saber eso, pues sencillamente no nos lo van a mostrar. Entonces, lo más claro que podamos poner ese objetivo con ese anhelo de querer saber claramente eso que estamos preguntando, allí pues vamos a obtener una respuesta pues más detallada. Reglas para lograr el triunfo en las prácticas, saber anhelar, lo que les estaba mencionando, en el anhelo que uno pone, si yo, por ejemplo, me quiero desdoblar astralmente y sí es que tengo ese anhelo porque quiero empezar a comunicarme con mi ser, porque quiero que me empiecen a mostrar mis defectos, porque quiero ya iniciar esa etapa mesotérica, pues ese es un anhelo. O sea, un anhelo por querer unirnos a nuestro ser, por iniciar ese trabajo interior. Entonces tenemos que saber anhelar en ese sentido de que con esa fuerza del anhelo interior, pues vamos a estar allí pidiéndole a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, esa asistencia para que se nos den nuestras prácticas, para que logremos los objetivos. Saber osar, atrevernos a hacer. O sea, porque como les decía, muchas veces queremos que las cosas se den, pero no estamos haciendo. No porque nos da miedo, no porque no tengo tiempo, no porque hoy me acosté muy cansado, por miles de cosas y no osamos. No, porque eso seguramente es para personas más adelantadas. No, hay que saber osar. O sea, si yo estoy aquí es por algo, si me llegó el conocimiento es por algo y pues si ya tengo las herramientas, pues es por algo también. Entonces tenemos que saber osar, de atrevernos a hacer que esa práctica me parece que es para personas adelantadas. Pues no, Madre Divina, elimíname ese yo. Yo voy a hacer la práctica. Lo que hay es que estar concentrado. Por ejemplo, una meditación de Koanes. Que tengo que estar concentrado. Bueno, vamos a hacer la práctica. Ay, no la logré en 10, 15 veces que la he hecho, no la he logrado. Ah, pero es que dicen que uno tiene que ir manejando un nivel de concentración en el día. Voy a empezar a concentrarme en el día entonces y vuelvo a repetir la práctica. Y vuelvo a hacer nuevamente en ese querer, en ese saber osar, en ese atrevernos, que me atrevo a hacer la práctica, que me atrevo a hacer el esfuerzo de ver cuáles son los detalles en los que estoy equivocándome, corrigiendo y volviendo a hacer. Allí es donde nuestro ser también ve toda esa motivación y pues nos ayuda a ir obteniendo los resultados. Y está el saber osar, atreverse, saber hacer, pues revisar pues cómo se hacen cada una de las prácticas. En ese saber hacer pues revisar, como les decía, si uno va a hacer una práctica de suprasexo, pues exactamente cómo se hace la práctica, cuáles son los detalles importantes, en qué me puedo haber estado equivocando, corregir eso en lo que me puedo haber estado equivocando y volver nuevamente a hacer la práctica, que es una práctica de desdoblamiento astral de la misma manera, porque así es con todas las prácticas. Cómo se hace, cómo la estoy haciendo, en qué me he equivocado, corrijo y vuelvo a hacer. Y la cuarta, que es muy importante, es saber callar. Porque todos vamos a ir recibiendo información a través del astral, pero toda la información o la mayoría de la información que recibimos a través del astral es una información que es confidencial.
O sea, cuando a uno le dan, por ejemplo, una información, eh, digamos que puede servir de referencia para alguna otra persona sin mencionar lo de fondo, por ejemplo, si a mí me dijeran que trabaje un yo asesino, por decir algo, no es necesario que yo diga, no, a mí me pusieron en el astral a trabajar el yo asesino, me lo mostraron ese yo asesino, estaba yo ahí matando un montón de gente. No, eso no es necesario. Esa es información particular de cada uno de nosotros. Entonces, que pueden habérselo mostrado a mí o a cualquier persona, bueno, yo puedo decir, a uno le pueden mostrar astralmente, yo es asesino, yo es sádico, yo es eh, ladrones, pero eso no quiere decir que a mí me lo hayan mostrado. Entonces, uno lo dice de manera que sirva de referencia para las demás personas, pero sin tener que incluir las experiencias particulares de uno, porque cada experiencia en el astral es particular. Entonces uno da lo que pueda servir de enseñanza, pero la información que es netamente individual de cada uno, toda esa información no debe darse. Todos los adelantos que hacen las personas, cada iniciación que se recibe, si estamos con la ley a favor o con la ley en contra, todo eso es información de cada uno en particular, porque la persona no se da cuenta que cuando empieza a contar los astrales está desnudando su psicología. O sea, está mostrando cuáles son sus yoes. Entonces, en realidad eso es algo que se maneja, como hemos visto en las meditaciones, en, se maneja de manera íntima con nuestra Madre Divina a nivel interno. O sea, ellas nos van mostrando, nosotros vamos trabajando, pero nada de eso debe comunicarse con las personas del exterior, porque eso lo que hace es que desnuda nuestra psicología, y hay personas pues que pueden buscar manipularnos a través de estar dando ese tipo de información. Entonces, saber callar, muchas veces también se dan informaciones por orgullo, eso hay que revisarlo, porque si uno está dando información del astral por orgullo, pues sencillamente se está desarrollando como un mago negro, como un mitómano. Está queriendo es mostrarse, lucirse, sí, porque yo tengo un astral consciente, qué sé yo, para mostrarse uno muy adelantado, pero esos son yoes de la vanidad, yoes de orgullo. Eso lo que hay es que observarlo y también eliminarlo. Y que si uno está hablando de sus experiencias astrales, que son el trabajo interno con el ser, pues le pueden dar la noche cósmica, o sea, darle una o varias noches sin astral consciente, precisamente por no saber callar. Personas que no saben callar pueden incluso estar adelantando en la obra, pueden incluso en momentos en que ya han alcanzado la castidad, que han obtenido la prendida del fuego, pudieran no mostrárselo astralmente porque no saben callar, o llegan a tener alguna iniciación y no se los muestran a través del astral por no saber callar. Entonces, comprender que la información con nuestro ser pues es algo que debe darse de manera privada y que no debe ser del dominio del resto de la gente. Entonces, por eso muy importante saber callar toda la información que se recibe a través del astral. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a revisar si hay preguntas. Déjenme revisar por acá. Por acá nos saludaba Ilse. Bueno, bienvenida Ilse. No veo más comentarios. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta acá. Pues agradeciéndole a todas las personas que participaron. Ya para la próxima conferencia estaremos viendo la conferencia 46, cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales. Es la conferencia número 46 que estaríamos viendo entonces el próximo lunes en este horario de las 7 de la noche. Bueno, entonces, como les decía, agradeciéndole a todos los que participaron y como siempre, pues deseándoles que tengan un feliz resto de la noche.
pídanle a su ser mucha fuerza, no dejen de hacer las prácticas, trabajemos para que esa fe consciente no solo nazca en nosotros, sino que se afiance a través de la práctica, a través de los resultados que cada uno va a ir vivenciando, para que podamos tener esa certeza de que cada una de estas enseñanzas que nos dejaron los maestros, pues definitivamente son efectivas, y no porque alguien nos los cuente, sino porque lo vayamos vivenciando. Por acá nos dice Ramón Sequera, es necesario mucha disciplina, sí, definitivamente. Comprender que en ese cronograma de actividades tenemos que ir metiendo todas las prácticas del conocimiento para ir, pues, como les decía, desarrollando esa fe consciente que es tan necesaria y que nos va a ayudar muchísimo, nos va a dar mucha fuerza, porque al tener esa fe consciente, pues allí nos afianzamos a nuestro ser y ya vamos transitando ese camino de regreso hacia él. Bueno, que tengan un feliz resto de la noche. Hasta la próxima. Pero yo no lo finalicé.